Una vez más, bienvenidos a Iglesia Bautista La Vid. Yo soy el pastor Philip Levant. Ya le hemos dado la bienvenida. Nos gustamos que están todos aquí. Hoy es el día o el domingo de Ramos. Hoy es el día en que celebramos Jesús en su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Hoy empieza la Semana Santa. Nosotros no vamos a hablar sobre la entrada triunfal. Ya hemos hecho eso. Estamos en Marcos capítulo 15. Y si Dios lo permite, la próxima semana terminamos en Marcos 16. Terminamos el Evangelio de Marcos como debe de terminar, con la resurrección. Y entonces así va a ser, si Dios lo permite. Hermanos, ustedes saben lo que es un sustituto, ¿no? Un sustituto. A veces cuando uno va a un restaurante, está el menú, hay un plato y uno quiere hacer un cambio y ¿sabes qué? No quiero los huevos, quiero fruta. Es un sustituto. Yo tengo alergia a los huevos. Cada vez que voy a salir a un desayuno, casi todos los platos tienen huevos. Tengo que siempre pedir un sustituto. A veces te cobran más por ese sustituto, a veces no lo permiten. Entonces me quedo con solamente un café y una tortilla seca. A veces hay ventas o especiales donde tienen una oferta súper especial y dicen ahí, no substitutions, no sustitutos. Es esto o nada. Han visto eso también, ¿no? He visto esto en Amazon y otras tiendas de internet, que uno empieza a leer los reviews y a veces se queja la gente que, wow, yo ordené este producto y me llegó uno diferente. Sustituyeron un producto de marca inferior o de calidad inferior por cualquier razón. Y la persona se queja, oye, no pedí esto. Pero se conforman porque como todas las transacciones por internet, por correo, no puedes llamar, ni existe un número para llamarles. Es un problema regresarlo y yo creo que la mayoría simplemente se quedan con ese producto inferior. Y esa es la realidad de sustitutos en este mundo, que muchas veces es menos de lo que uno desea o lo que pagó. Para el consumidor el sustituto sale peor, pero para el vendedor sale adelante. Bueno, el mensaje de hoy se titula Jesús por Barrabás, el sustituto absurdo. El sustituto absurdo. En Marcos 15 vamos a ver que Dios hizo un sustituto, pero no como el mundo lo hace, fue un sustituto absurdo. Dios dio lo mejor para recibir lo peor. La idea es esta, mis hermanos. Jesús es el sustituto preparado por el Padre para tomar el lugar del pecador en la cruz. Jesús es el sustituto preparado por el Padre para tomar el lugar del pecador en la cruz. Vamos a leer en Marcos 15, de 1 al 15. Puestos de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. Y si usted puede, tengo la Biblia de las Américas, ustedes sigan en su copia la palabra de Dios. Y dice así, Marcos 15. Muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Y atando a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó diciendo, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado o maravillado. Ahora bien, en cada fiesta él acostumbraba a soltar un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Y subiendo la multitud comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo, ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía,
¿qué haré entonces con el que llaméis el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos, crucifícale. Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícale. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar sus lugares. Como hemos platicado, los que han estado aquí, en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, hay muchos sándwiches. Sándwiches donde empieza a hablar de una cosa y antes de terminar esa historia, toca otro tema en el medio. Está el pan y la carne en el medio. O los mexicanos una torta, o lo que le quieran llamar, los puertorriqueños y quien más está aquí. Todos tienen un nombre diferente para un sándwich. El punto es, empezamos aquí con Pilato, que juzga a Jesús, se queda maravillado. Después él quiere tratar de soltar a Jesús. Al final él lo entrega a ser crucificado. Pero en el medio estamos hablando sobre la fiesta y la costumbre de la fiesta de los judíos. Vamos a ver esa carne aquí en un momento, pero quiero que ya tengan este sándwich en mente, porque muchas veces en la palabra de Dios y en Marcos, lo que está en el centro es lo crucial. Pero vemos en versículos 2 y 3 que Pilato se lo traen a Jesús y él tiene que juzgar el caso entonces. Y él les pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús responde, tú lo dices. Y él es acusado. Y él hace ninguna defensa, vemos en versículo 5. Tanto que Pilato se queda asombrado. Pilato se queda maravillado de Jesús. Ahora, él siendo gobernador de Jerusalén y de Judea, él tenía que tratar varios casos y juzgar entre el que estaba acusado y los que estaban defendiendo y todo eso. Y ustedes pónganse en lugar de un hombre, una persona acusada injustamente. ¿Han visto situaciones así con niños, con adultos? Que una persona que es acusada falsamente, ¿y qué hace esa persona que es acusada falsamente? Se defiende. Dice, no es correcto. Lo que están diciendo es una mentira. No, ellos tienen envidia de mí. Es un caso que no existe, no hay caso aquí, ¿verdad? Es normal. Yo haría lo mismo, no sé si ustedes. Me imagino que sí. ¿Qué hace Jesús? Él respondió, nada. Y por eso Pilato, quizás por la primera vez en su vida, ve a un hombre acusado que lo quieren matar, tiene envidia de él y no se defiende. Y entonces ahí después viene la costumbre, versículo 6. En versículo 6, ahora viene en cada fiesta. ¿Cuál fiesta? La Pascua. La Pascua que celebraban cada año, donde tenían que cada familia tener un cordero, lo tenían que sacrificar en el templo en esa tarde, este es el tiempo de preparación. Cuando bajaba el sol empezaba la Pascua, este es el viernes en la mañana. Tienen ese día para hacer todas esas preparaciones y luego solo tenían que comer y tenían un proceso para todo eso. Esto era el día de la Pascua que iba a empezar al anochecer, como a las 6:30 de la tarde. Esta es la fiesta del cual estamos viendo en versículo 6. Y obviamente Pilato tiene una costumbre de cada año soltarles un preso para mantener una buena voluntad con los judíos, porque él no quería a los judíos y los judíos no querían a Pilato, pero ahí se llevaban más o menos. Entonces, hay un hombre Barrabás, un ladrón, y querían que soltara a Barrabás. Pero vamos a ver el trasfondo de esta fiesta, porque otra vez se menciona rapidito y al principio uno puede pensar, solamente se menciona la fiesta para dar el contexto para Barrabás, que va a ser soltado. La fiesta y esta costumbre que Pilato tiene con los judíos tiene que ver con Barrabás y la razón por la cual él es soltado. Pero tiene un significado aún más profundo con eso, crucial para entender este pasaje. Entonces vamos a ver otra parte de esta fiesta, que cada familia tenía que tener su cordero,
Pero había algo más que se hacía ese día. No pierdan su lugar en Marcos 15. Y vamos a Levítico, capítulo 16. Es el tercer libro de la Biblia. Esto fue nuestra lectura bíblica esta mañana que el hermano leyó. Y si se recuerdan, este es sobre el día de la expiación. La palabra expiación, digan expiación. Yo sé, lo usan todos los días en su vocabulario, ¿verdad? La palabra significa el proceso por el cual los pecados son anulados o cubiertos. Es como Dios básicamente anula o cancela nuestros pecados. Eso es expiación. En Levítico 16, Dios da instrucciones específicas para el día de expiación. Y vimos en versículos 2 hasta el 5 que primero el sumo sacerdote tiene que hacer expiación para él mismo, primero, para poder representar al pueblo. Pero después vemos que en versículo 7, mira qué dice, 16:7 de Levítico. Y tomará los 2 machos cabrios y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabrios. Una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrio expiatorio. Aarón ofrecerá el macho cabrio sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrio sobre el cual le cayó la suerte para el macho cabrio expiatorio será presentado vivo delante de Jehová para hacer expiación sobre él, para enviarlo como macho cabrio expiatorio al desierto. O la Reina Valera dice Azazel. ¿Ok? ¿Qué está sucediendo aquí? Cada año, el sumo sacerdote tiene que buscar 2 machos cabrios. Y los 2 escogidos les iba a ir mal, no uno mejor que el otro. Uno iba a ser sacrificado ahí mismo en el tabernáculo y después del templo. ¿Para qué? Para el perdón del pecado. Es una ofrenda por el pecado, versículo 9. Su sangre era a través de lo cual Dios perdonaba el pueblo completo de su pecado. El otro quedaba vivo, pero solo por un ratito. Porque el segundo cabrio, después Aarón, y luego otros sumos sacerdotes después de él, ponía sus manos sobre ese cabrio y confesaba todos los pecados del pueblo. Y Aarón estaba transmitiendo toda la culpa del pueblo a ese macho cabrio. Y después ese macho cabrio era llevado al desierto, lejos del campamento, para dejarlo y ser muerto, para morir por la culpa de los israelitas. Y así es como el pueblo era salvo. Tiene que ser perdonado por su pecado, por la sangre de un cabrio, pero la culpa quedaba. La culpa era transferida al otro macho cabrio que era llevado lejos del campamento, diciendo la culpa ya no está en el campamento, ya no hay culpa dentro del pueblo de Dios. Esta es la fiesta, regresando a Marcos 15. Esto es lo que hacían cada año. Eso se hacía, y era una celebración porque era un retrato del perdón y la anulación del pecado del pueblo. Ahora, ¿qué hace Pilato cada año? Él deja un preso libre. Pero Pilato quiere soltar a Jesús. Mira, entonces Pilato les pregunta en versículo 9, ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Dice, no queremos Jesús, queremos Barrabás. Pilato ve que Jesús es justo, no ha hecho nada malo, no tiene culpa, lo quiere soltar. Él sabe que le tienen envidia a Jesús, él sabe que es pura política de parte del Sanedrín, pero piden por Barrabás. Y al fin, ¿qué hace Pilato? Él satisface la multitud. Él satisface el pueblo. Mira lo que dice 15. Pilato, queriendo complacer la multitud, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús para ser crucificado.
¿Justicia? Ninguna. Pilato se enfoca mejor en mantener orden. Era su trabajo, mantener orden, pero también estaba protegiendo a sí mismo. Él no quería perder su trabajo, su puesto, por no poder mantener orden. Para él era más importante mantener orden de que ser un líder justo. Ordena la crucifixión de Jesús por la presión que le pusieron los miembros del Sanedrín y porque incitaron y agitaron la multitud. Y algo interesante sobre la crucifixión, sabían que los romanos no podían ser crucificados. La crucifixión era solamente para esclavos o para gente rebelde como Barrabás, que estaba tratando de quitar sobre ellos el gobierno romano. Y solamente los romanos podían dar la penalidad de la muerte a crucificar, y por eso el Sanedrín busca la ayuda de Pilato. No quieren a Pilato, no quieren a Roma, pero en este caso, en este momento, les sirven sus propósitos. Y buscan a Pilato y lo presionan a hacer algo que en verdad no quiere hacer. Entonces Barrabás es soltado en vez de Jesús. Y algo interesante de Barrabás, ¿sabe lo que significa su nombre? Significa hijo del Padre. Qué nombre tan raro, muy general. ¿Quién aquí no es hijo del Padre? Es como diciendo, ser humano, hijo del Padre, hija del Padre. Qué nombre tan raro, y pensé que eso era interesante. Él era un homicida, él cometió asesinato, era un ladrón, un insurgente, un bandido, pero él era el preferido de los judíos. En vez del hombre que sanaba, que enseñaba la palabra, que ha dicho nada malo, no, a él mátalo, queremos al homicida mejor que se sea soltado. Muchas lecciones aquí. No las vamos a ver todas, solamente unas. En Juan 1:29, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, él dice, he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerda que este día es el mismo día de expiación. La expiación otra es el proceso sobre el cual los pecados son anulados o borrados. En esa misma tarde, los que estaban en Jerusalén iban a ver 2 cabritos, a 2 machos cabrios. Iban a echar suertes. Uno lo iban a ver ser matado enfrente de todos, su sangre derramada para el perdón del pueblo. Y el otro, el sumo sacerdote Caifás, iba a poner sus manos y toda la culpa del pueblo iba a ser confesado y puesto sobre ese cabrio. Y ese cabrio iba a ser llevado lejos al desierto para demostrar el perdón de Dios. Era el día de expiación, ese mismo día. Y ¿saben qué? En ese mismo día, en ese momento, frente a Pilato, ¿qué está sucediendo? Jesús toma el lugar de Barrabás. Jesús es el sustituto para Barrabás. Y no solamente de Barrabás, sino también de toda la humanidad, ¿no? Es lo que dice la palabra. Todos nosotros, cada uno de nosotros somos un hijo del Padre. Todos somos pecadores como Barrabás. Y merecemos esa cruz. Todos somos hijos del Padre, un Padre humano. Y si seguimos la línea, todos somos hermanos y hermanas porque nuestro padre en la carne es Adán. Y en Romanos dice que Adán fue corrompido por el pecado, se rebeló contra Dios y desde ese momento toda la humanidad se ha rebelado contra Dios. Pero Jesús, el Cordero de Dios, fue nuestro sustituto. Fue sacrificado por nuestro perdón y llevó nuestra culpa lejos de nosotros. Mira, Jesús es el sustituto preparado por el Padre para tomar el lugar del pecador. ¡Qué sustituto absurdo! Que Dios da lo mejor del cielo en intercambio para recibir lo peor del mundo. Hombres
y mujeres pecadores. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Jesús fue la sustitución para Barrabás, el justo por el injusto, el Hijo del Dios por el Hijo del Padre. ¿Y por qué? Pues claro, por amor. Es la motivación, el amor de Dios es la motivación, pero una razón técnica también. Busquen en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Les animo que hoy cuando lleguen a sus casas lean Hebreos 10 en detalle porque es increíble. Estamos en Marcos 15, pero hablando de la fiesta, viendo a Jesús, el sustituto por Barrabás, entendiendo Levítico 16 sobre los dos machocabrios, sobre el día de expiación. Aquí en Hebreos 10 lo vemos todos juntos, todo unido. Se necesitaba un sustituto mejor. No tengo tiempo de leer todo el capítulo, pero si ven que los sacrificios anuales de los machos cabrios, mira versículo 1, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 4. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabrios quite los pecados. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Wow, pues pastor, si estaban haciendo estos sacrificios cada año, y Dios mismo les dio estas instrucciones, ¿por qué aquí dice que no trae perdón? Y si lees, pastor, ahí versículo 5 dice que Dios dijo que sacrificio, ofrenda no has querido. Que en versículo 6, en el holocausto, sacrificios por pecado, no te has complacido, no le ha agradado a Dios nada de esto. Entonces, ¿por qué? Buena pregunta. Gracias por hacerla. La razón está clave en versículo 3. Para un recordatorio de pecados año tras año. Para el pueblo recordar, son un pueblo pecador y necesitan ser salvos de su pecado. Y les quiero recordar eso cada año para que no se olviden de su necesidad de mí. Pero Dios tenía un plan. Él quiere demostrarles su necesidad, les quiere mostrar su pecado y Él preparó un sacrificio mejor, un sacrificio eterno. En versículo 6 vemos que Dios Padre preparó un cuerpo para su Hijo. En versículo 7 dice que Él lo mandó para hacer su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Dios Padre para Dios Hijo? Está en versículo 10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido de una vez para siempre. Gloria a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Santificar su pueblo a través de la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús. Una vez para siempre. Versículo 14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Nuestros hermanos que creen que la salvación se pierde, tienen que explicar lo que dice aquí, una vez para siempre. Se hizo una ofrenda para siempre. Y Él dice, por eso ya no hay más sacrificios. Versículo 18. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Ya no hay necesidad de ofrendas, de sacrificios, porque Jesús una vez era para siempre. Era eterno. Y el Espíritu Santo es prueba de esto, dice el versículo 15. Les digo, lo tienen que leer. No hay tiempo para leerlo todo, está increíble. Puedo dar un mensaje solamente en el capítulo 10, pero no sé que no quieren 2 sermones por uno hoy. Les animo que abran sus Biblias, leanlo esta semana, hoy aún. Pero el Evangelio
también nos indica que Jesús fue resucitado. ¿Y quién sabe dónde está Jesús ahora? Sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo sabemos eso? Oh, mira, está en versículo 12. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Ah, qué bien. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Él no está checando su Facebook. No, lo que está haciendo Él está en el versículo 13. Esperando ahí hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Este rey que resucitó va a regresar a establecer su reino y destruir sus enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? Toda la humanidad. ¿Por qué? Porque todos nos hemos rebelado contra Dios. Todos somos pecadores. Todos somos Barrabás. Pero hay esperanza. Versículo 19. Entonces, hermanos, viendo que Dios proveyó su propio cordero, preparó un cuerpo para su hijo, una ofrenda por todos, una sola vez, por la eternidad para siempre. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. El lugar santísimo es donde mora Dios, es su presencia. Si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo sin estar bien preparado para el día de expiación, moría. Pero nosotros, por la sangre de Jesús, podemos entrar con confianza a la presencia de Dios. Sin temor, sin preocupación, sin reserva, sin culpa. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Entonces, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Necesitamos fe. Una fe pura, corazón limpio, sincero, diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo soy Barrabás, yo merezco esa cruz. Yo soy un ladrón, un mentiroso. Pero por la sangre de Cristo me arrepiento de mis pecados y tengo fe que su sangre me limpia. Que su sangre es más que suficiente, que su sangre es más poderosa que mi pecado. Nos acercamos de corazón, con fe, y nos mantenemos firmes, versículo 23. Nos mantenemos firmes en la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar. Oh, ser firmes. Yo creo en esto, vivo eso, no voy de acá para allá, de acá para allá, no sé, tal vez, no. Sin vacilar, firmes. ¿Y cómo se mantiene uno firme después que se acerca a Dios en la sangre de Cristo? Oh, ¿cómo? Versículo 24, en la iglesia. Consideremos cómo estimularnos unos a otros en amor a las buenas obras, no dejando de congregarnos, viendo que el día se acerca. La iglesia es el mecanismo, el plan de Dios para ayudarnos a mantenernos firmes y fieles a Dios, cubiertos por su sangre. Oh, la iglesia es como nos mantenemos firmes. Por eso si no vienes te desvías. Porque cuando estás solo o estás sola es más fácil desviarte. Cuando un león va a atacar una gacela, ataca a todo el grupo. ¿Y qué hace todas las gacelas? Corren. ¿Pero qué está haciendo el león? Él no quiere atacar todo el grupo. Él está esperando que uno se desvíe del grupo. Y cuando una gacela se desvía del grupo, ahí es donde persigue el león, el que se quedó solo. Nos acercamos a Jesús de corazón sincero, con fe. Nos mantenemos firmes a través de la membresía en la iglesia, manteniéndonos fiel y nos animamos unos a otros. Y animar a veces es negativo. Hermano, estás mal, arrepiéntate. A veces es, hermano, vas bien, sigue adelante. A veces es, oren por mí, por favor, porque no sé qué hacer. Pero aquí nos ayudamos unos a otros a mantenernos fiel a Cristo, que fue nuestro sustituto en la cruz.
muchas aplicaciones, mis hermanos, pero por cuestión de tiempo nomás unas. Pilato no pudo ver la verdad que estaba frente de él. Jesús es la verdad. Quizás no lo quiso ver. Él se maravilló de Jesús, se quedó asombrado por Jesús, pero nunca dice la palabra que él creyó. Y Pilato decidió mejor mantener las paces que averiguar e investigar más de Jesús y ver la verdad. ¿Eres un Pilato? ¿Prefieres mantener las paces que enfrentar la verdad de tu vida? ¿De ver tu condición verdadera delante de Dios? ¿Quieres mantener una semblanza de orden en tu vida? Porque eso para ti es más importante que buscar a Dios y ver los cambios que Él va a hacer en tu vida. Estás demasiado confortable como son las cosas y no quieres abrir tu corazón a Dios porque no sabes lo que va a pasar. O tal vez eres más como los judíos que traicionaron a Jesús. Ellos se torcieron para matar a Jesús. ¿Se dieron cuenta que cambiaron la acusación? No lo mencioné, pero en capítulo 14 lo quieren matar porque le preguntaron, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús dijo, yo soy. Vamos a matarle. Pero ¿qué es la acusación que traen a Pilato? Se declara el rey de los judíos. Uy. Lo quieren matar porque es el Cristo, pero a Pilato, él dice que es rey de los judíos. Ellos torcieron la acusación para presionar a Pilato, a obligarle a matar a Jesús. Porque ahora Pilato está con el problema, se está llamando rey y me están acusando de yo no servir a César porque dejo al que se declara rey libre. Y lo querían hacer. ¿Eres como los judíos? ¿Te justificas para hacer lo que tú quieres, para lograr tus metas? Dices, Dios entiende mi situación, si yo no soy fiel a Él en la iglesia, si no diezmo, si no vengo, si no sirvo, Dios entiende. ¿Te justificas para lograr tus propias metas personales? ¿Tuerces la verdad para presionar a otros a hacer algo que no quieren hacer? ¿Vendes tu integridad para lograr tus deseos? ¿Niegas la verdad porque no te gusta? Es lo que hicieron los fariseos en capítulo 3 de Marcos. Vieron el poder de Dios y dijeron, eso no es Dios, es Belzebú. El pecado imperdonable, blasfemar contra el Espíritu Santo. Al final del día tienes que contestar esta pregunta, mi amigo, mi amiga. ¿Has recibido el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús, tu Señor? Eso es lo que estamos celebrando la Semana Santa. Jesús es tu sustituto en tu cruz, en mi cruz. Nosotros somos libres porque Él fue condenado. Esos dos machos cabrios tomaron toda la penalidad y la culpa del pecado para el pueblo ser libre. Cristo, el Cordero de Dios, es nuestro Cordero y nos deja ir libres. El justo murió por el injusto. El bueno murió por el malo. Muchas veces cargamos culpa en nuestras vidas. Hemos hecho errores, estamos conscientes y de vez en cuando enfrentamos esos errores, nos sentimos mal. Ay, Señor, ayúdame, y dejamos de pensar en Él. Hasta la próxima vez que el Espíritu Santo lo vuelve a traer. Deja de correr y huir de tu pecado. Enfréntalo. Dice, Dios, yo soy culpable. Yo hice eso. No hice lo que me pediste. Y confiesa tu pecado. Te va a doler, no te va a gustar, va a ser difícil. Pero cuando lo haces y le pides perdón a Dios, la sangre de Cristo te va a cubrir. Él te va a perdonar, te va a quitar la culpa, te va a dar paz.
Y ya no vas a sentir esa culpa, no lo vas a tener que cubrir porque Cristo te la quitó. Él se la puso sobre Él en la cruz. El cristiano que vive con culpa es una ironía. No debe de ser. Sí, en el momento del pecado, en el momento que el Espíritu Santo redarguye, nos confronta, sí, nos sentimos culpables, pero no camines y vivas con esa culpa, mi hermano, mi hermana. Eso no es vida, esa vida abundante que Jesús nos prometió en Juan 10. ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la sangre de Cristo en tu vida? Confiesa tu pecado. Es lo que estamos celebrando hoy en la mesa del Señor. El cuerpo de Cristo quebrantado por nuestro pecado y la sangre de Cristo derramada para nuestro perdón. Esto es el Evangelio. Esta es la vida que vivimos en Cristo. Papi, hermano Anderson, si por favor pasa el piano. Vamos a participar en la mesa aquí en unos momentos. Vienen a buscar los niños, por favor. Jesús fue preparado para ser nuestro sustituto en la cruz. Y quiero darte la oportunidad ahora mismo, ahí donde tú estás, a responder a Dios. Te voy a pedir que todos inclinen sus rostros, que todos cierren sus ojos. Si tú estás escuchando mi voz y Dios te ha hablado y nunca has sido libre de la culpa del pecado, estás viviendo en tu pecado y te está pesando demasiado y quieres ser libre de eso, confiesa tu pecado a Dios. Dile: Dios, perdóname. Dios, quita esta culpa de mi vida, de mi corazón. Perdóname en el nombre de Jesús. Aplica la sangre de Cristo a mi vida. Y ayúdame ahora a vivir fielmente, a acercarme con un corazón sincero, con fe, creyendo que Jesús me libra de mi pecado. Él me perdona y me quita la culpa. Si tú quieres tomar esa decisión, platica conmigo después del servicio. Déjame saber: pastor, yo le pido a Dios que me libre de mi culpa, que me perdone. Y te puedo ayudar a tomar el próximo paso y empezar a experimentar todo lo que Dios ha preparado para ti. Mi hermano, mi hermana, cristiano, cristiana, si estás cargando culpa alrededor contigo, por todo lugar donde tú vas, déjalo ya. Confiesa tu pecado. Dios ya ha puesto tu culpa sobre Cristo. Deja de cargarlo. El yugo de Jesús es liviano. Él te lo quiere dar, pero tú le tienes que entregar tu pecado, tu culpa, confesarlo, admitirlo, y después Él te lo quita. Si lo has hecho y no crees que Él te perdonó, ten fe que si has confesado, Dios es bueno y justo para perdonarte. No te tienes que perdonar a ti mismo. Dios te perdona. Y vive en el gozo del Señor.